Ya. Estamos viendo entonces las modalidades generales de los contratos. Vamos a ver este cuadro entonces que nos muestra los efectos tanto de la condición suspensiva y resolutoria en cada uno de los momentos. Es decir, cuando la condición está pendiente, cuando la condición ha sido cumplida y en el caso de la condición, que la condición haya sido fallida. Veamos. Cuando la condición está pendiente, respecto a la condición suspensiva, el derecho y la obligación aún no han nacido. Suspensiva nos da la idea de que ha quedado en suspenso. Así que para que nazca necesita que se verifique la condición, que es el acontecimiento futuro interno. Así que si está pendiente, el derecho y la obligación aún no ha nacido. Pero respecto a la condición resolutoria, el derecho nace plenamente como si fuera puro y simple. Recuerden que para la condición resolutoria no está en tela de juicio o en cuestión el efecto del nacimiento, sino aquí esto va a atacar al efecto de durabilidad, a que dure para siempre o sino que finalmente se pueda extinguir cuando se verifique la condición. Así que la condición resolutoria hace que el derecho nazca plenamente a la vida jurídica como si fuera puro y simple. Y ustedes recordarán cuando analizamos la compraventa, si está sujeta a una compraventa a una condición suspensiva, el comprador no asume los riesgos. Recuerda, no asume los riesgos. Pero si es una condición resolutoria, el comprador sí asume los riesgos. Eso es importante establecer porque precisamente en la condición resolutoria el derecho nace plenamente. En cambio acá todavía está en suspenso. Veamos ahora en el momento de la condición cumplida. Respecto a la condición suspensiva, el derecho y la obligación en suspenso surgen a la vida del derecho como si fueran puro y simple. Y tienen efecto retroactivo, salvo acuerdo contrario. Vale decir, las partes pueden establecer que no haya efecto retroactivo. Entonces aquí recién nace a la vida plena del derecho. Ahora veamos acá, respecto de la condición resolutoria. Se considera el derecho como si nunca hubiera existido, volviendo al poder de la otra parte como un derecho puro y simple, libre de todo gravamen y perseguible ante cualquier persona en cuyo poder se encuentra. Como acá había nacido a la vida jurídica, solamente su duración o su consolidación dependía de un acontecimiento futuro incierto. Entonces se verifica esa condición, entonces el derecho prácticamente se extingue. Veamos la condición fallida. ¿Qué consecuencias o qué efectos tiene para la condición suspensiva y para la condición resolutoria? Respecto a la condición suspensiva, cuando la condición es fallida, es decir, cuando se tiene la certeza de que ya no se va a cumplir más, o que si se estableció un plazo, el plazo
se cumplió también y no se verificó la condición, entonces el derecho y la obligación en suspenso desaparecen como si nunca hubiera habido la contratación. Recuerden que esto estaba en suspenso. ¿De quién iba a depender que nazca la vida jurídica? Del acontecimiento futuro incierto. Entonces, ¿qué pasa si ese acontecimiento futuro incierto no llega a cumplirse ni a verificarse? Entonces nunca nace a la vida jurídica ese derecho. Veamos ahora respecto a la condición resolutoria. Tenemos una condición fallida. El derecho se consolida y surte sus efectos desde el momento de la formación del contrato como si fuera un derecho puro y simple que nunca hubiera estado sujeto a condición. Recuerde que en este caso, en la resolución, la condición resolutoria, el derecho había nacido, pero estaba bajo condición el hecho de que pueda extinguirse o el hecho de que pueda consolidarse. En este caso, si la condición es fallida, vale decir que ya no se va a verificar ni se va a cumplir más, y que el cumplimiento de esta condición hacía que este derecho que había nacido plenamente a la vida jurídica se extinga, entonces ya no hay posibilidades de que se extinga. Por lo tanto, se consolida como si fuera de forma puro y simple. Es decir, que ya no está más sujeto a condición y sus efectos se consolidan por lo tanto. Eso en cuanto a la condición. Veamos ahora lo concerniente al plazo, que también se llama término. Y en el plazo hay dos clases. Tenemos el plazo suspensivo, que se llama también término inicial, y tenemos el plazo extintivo, llamado también término final. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. El plazo suspensivo o término inicial es el acontecimiento futuro y cierto del cual depende el ejercicio de un derecho. Nótese bien, el ejercicio de un derecho. El ejercicio de un derecho. ¿Qué implica el ejercicio de un derecho? Eso implica que el derecho ha nacido plenamente a la vida jurídica. No está pendiente, no está por nacer, sino que ha nacido plenamente a la vida jurídica. Pero que todavía no ha llegado, o hay un tiempo que las partes establecen para poder ejercitar ese derecho. Mientras no llegue ese tiempo, no hay la posibilidad de ejercitarlo. Y veamos con este ejemplo. Te debo bolivianos 10.000 que te cancelaré el 15 de marzo del 2021. Supongamos que el contrato sea efectuado justamente hoy. Así que hay una relación acreedor y deudor. Hay un derecho consolidado y hay una obligación también. El derecho del acreedor de recibir el pago o la devolución con los intereses correspondientes y de la otra parte de cancelar. Ahora, ¿cuándo le va a cancelar o en qué momento va a poder exigir el derecho a que se le cancele? Fíjense que es el 15 de marzo del 2021. Mientras no llegue este término, entonces el ejercicio del derecho va a estar en suspenso. No va a poder ejercitarse. Pero una vez se verifique o llegue el 15 de marzo del 2021
que inevitablemente va a llegar, a partir de ahí recién puede ejercitar el derecho de que se le pague este dinero. Y si no lo hace, entonces ya tiene todas las facultades de poder exigir judicialmente el cumplimiento de esta obligación. Por eso se llama término suspensivo inicial. Mientras no llegue este término, no hay cómo exigir porque las partes han establecido precisamente ese término para que ambos estén tranquilos. El otro no esté pensando en que cuándo le iré a pagar, sino que hay un tiempo y el otro no esté pensando en que será que me va a pagar o no. Una vez llega el tiempo, a partir de ahí empiezan a preocuparse si las cosas no se dan como debieron ser. Veamos ahora el término extintivo o término final. El acontecimiento futuro incierto del cual depende la extinción de un derecho. Mientras que el plazo suspensivo dependía del ejercicio de un derecho, en el plazo extintivo, término final, depende la extinción de un derecho. Aquí se ejercita o está en suspenso el ejercicio y acá está en suspenso la extinción. Veamos el ejemplo. Te alquilo mi casa hasta el 20 de diciembre del año en curso. En este caso, en el año 2020. El 20 de diciembre necesariamente va a extinguirse el contrato de alquiler. Muy bien, continuamos. Veamos ahora las similitudes y diferencias entre la condición y el plazo. Los hemos ordenado en esta tabla. Aquí veamos las categorías, similitudes y diferencias, y aquí la condición y acá el plazo. Veamos las similitudes. Ambas, fíjense, corresponden a las modalidades generales de los actos y negocios jurídicos, tanto el plazo como la condición. Ambos también son acontecimientos futuros. La condición es un acontecimiento futuro. Se establece hacia adelante. Y el plazo también se establece hacia adelante, hacia el futuro. Así que los dos coinciden en que son acontecimientos futuros. Veamos ahora las diferencias. La condición es un acontecimiento futuro incierto. Recuerden que incierto es que puede darse o puede ser que no se dé. No hay certeza, en otras palabras. Pero no hay que confundir lo incierto con lo imposible, porque ya vimos que no es lo mismo. Mientras que el plazo es un acontecimiento futuro y cierto. Así que el plazo, por más largo que parezca, así no estemos para verlos nosotros, el plazo indefectiblemente va a acontecer, va a llegar. Otra diferencia, el derecho no nace mientras no se produzca el acontecimiento futuro incierto. En este caso, en esta categoría, estamos hablando de la condición suspensiva. Mientras que acá, en el plazo, el derecho nace plenamente, solo su ejercicio queda diferido hasta que se produzca el acontecimiento futuro y cierto. Recuerden que aquí en esta categoría estamos hablando del plazo suspensivo o término inicial. Otra diferencia, el derecho se extingue con carácter retroactivo. En el plazo, el derecho se extingue solo para lo venidero. Es decir, no hay carácter retroactivo. Y finalmente, acá se confirma. En la condición, tiene efecto retroactivo. Pero en el plazo, no tiene efecto retroactivo.
Esas son las similitudes y diferencias entre la condición y el plazo. El modo carga. Vamos a ver el último aspecto de las modalidades generales de los contratos. Ya dijimos que es una carga que se establece para quien ha adquirido un derecho, ¿no es cierto?, a través de una forma gratuita, que va a consistir en el cumplimiento excepcional de una obligación. ¿Qué característica debe tener la carga? Debe ser menor al valor de la cosa objeto del contrato. Veamos la donación con carga, que no está ordenadamente en el artículo que correspondiera a lo que hemos visto primero, sino que está de forma separada. Fíjense, este está en el artículo 674 del Código Civil. Y en el parágrafo 1, pueden después verificar, establece lo siguiente: cuando la donación está grabada por una carga, el donatario, que es el que recibe la donación, queda obligado a cumplir con ella solo en los límites correspondientes al valor de la cosa donada. Veamos el legado con carga, que está en el artículo 1192. Si el legado fuere puesto con carga, el legatario está obligado a cumplirla, pero solo en los límites del valor que tenga la cosa legada. En ambos casos, tanto en la donación con carga como en el legado con carga, la carga solamente debe cumplirse en los límites del valor de la cosa. Por eso es que acá dice, debe ser menor al valor de la cosa objeto del contrato. Porque si es igual o incluso mayor el valor de la carga al valor del objeto, entonces la esencia de donación y de legado prácticamente desaparecen. Y en vez de donación con carga o legado con carga, prácticamente le correspondiera el nombre de venta, porque el precio ya es igual o finalmente mayor. Entonces esa es la condición, porque en esta figura lo que se quiere es hacer un beneficio, ¿no es cierto? Es un desprendimiento que hace una persona. Entonces, en función a esas características que tiene la donación, como la carga, que son de carácter gratuito, entonces debe también tener correspondencia con lo que sucede. Y el elemento indispensable, entonces, que debe ser menor el valor al valor de la cosa objeto del contrato. ¿Qué es lo que debe ser menor? La carga que se impone en una de estas o en estas dos figuras. Muy bien, con eso hemos llegado a la parte final de esta presentación del tema número 8, esperando como siempre de poder haber cumplido ciertas expectativas que tienen ustedes, poder apoyar en su formación, considerando que las prácticas ya han sido resueltas en cada uno de los temas que tenemos y por ahora simplemente estamos haciendo una retroalimentación que nos permita también consolidar o por lo menos aclarar algunas dudas que pudiéramos haber tenido durante nuestro estudio. Así que con esto ya hemos llegado a la parte final y si hubiera algún comentario, ahora mismo los voy a escuchar. Tienen la palabra. Muy bien, entonces conmigo será hasta el día miércoles, si así el Señor lo permite. Que tengan buenas noches.